¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí a través del YouTube y poder tener un devocional, algo que el Señor nos pueda eh, ayudar, nos pueda guiar para ser edificadas cada nuestras vidas. Yo pensaba en este tiempo que estamos viviendo, en un mundo tal lleno de maldad, donde vemos cómo el ser humano está estando sin Dios, no teniendo en cuenta a Dios, tiene una manera de vivir que perjudica tanto a aquel prójimo que tiene a su lado, a la nación, a los pueblos, y aún lo que puede suceder también en nuestro país desde hace tantos años, ¿no? Preocupación, situaciones que muchas veces pueden traer angustia a las personas, y nosotros como cristianos, qué poder pensar de todo esto, qué poder nosotros ayudarnos también a nosotros, pero también a cada uno de aquellos que están cerca nuestro. Y frente a esta maldad, frente al avance del pecado, nos habla mucho a cada uno de nosotros cuál es nuestra manera de vivir, o sea, cómo debemos andar. Y la palabra no nos insta a andar sabiamente, ¿no? Para que nosotros no seamos tampoco arrastrados por todo el pensamiento que hoy existe en el mundo. Muchas veces el escuchar tantas noticias, el ver a través de los medios informáticos y poder tan al segundo tener eh, comentarios y situaciones, nos puede arrastrar muchas veces a pensamientos que, no, que son malos para nuestra vida y también, obviamente, para aquellos que nos rodean. Y frente a esto, tenemos el poder vivir sabiamente, el poder comprender, estudiar, poner en práctica las enseñanzas de la palabra, y todo esto nos dará el mejor consejo y lo más efectivo que puede ser para nuestras vidas. Si nos ponemos a pensar el poder andar sabiamente, uno de los proverbios que estábamos estudiando hace poco tiempo nos hablaba que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Vemos que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, pero el verdadero conocimiento es el temor de Jehová. También allí en Proverbio nos decía que no nos dejemos impresionar por nuestra propia sabiduría. A veces podemos pensar que somos sabios o tener conocimiento y que no nos deje impresionar eso. En cambio, lo que sí nos debe tener atentos es el temor del Señor, el alejarnos del mal, y eso nos dará salud a nuestro cuerpo y fortaleza a nuestros huesos, como dice allí en Proverbios 3, 7 y 8. Qué importante que es en nuestro vivir que andemos como nuestro Señor Jesucristo nos ha instruido. Para eso nos va a ser de mucha edificación para nosotros, para nuestro grupo familiar, para nuestro trabajo, para nuestros amigos y también para la congregación. Allí el pasaje propuesto en este día decía allí en Josué, dice así, capítulo 1, verso 8 y 9, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo
donde quiera que vayas. En el Reina Valera también dice, en vez de estudia, dice, nunca se aparte de ti, de tu boca, este libro, ¿no? Y por lo menos, hermanos, muchas veces lo pienso para mi vida, si nunca se aparta este libro de mi boca. Es una pregunta que me hago a mí mismo. Allí estábamos leyendo que este nunca apartarse tiene que ver con estudiar, con asimilar, con cultivar la palabra. Y dice, constantemente este libro de instrucción, de conocimiento. Muchas veces queda allí, ¿no?, como un libro de instrucción, de conocimiento, que muchas veces no lo aplicamos a nuestra vida. Y por eso el pasaje sigue y el propio Dios le habla a Josué en la labor que él tenía que realizar luego de haber estado con Moisés. Dice, medita la palabra, medita el mandamiento, medita la ley, profundiza, es ahondar, es madurar. Dice día y noche, para asegurarte de obedecer, de observar, de cumplir, de sujetarse, todo lo que allí está escrito. Dice solamente, únicamente, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Luego dice en el verso 9, mi mandato, mi ordenanza, mi orden es ser fuerte y valiente. Muchas veces en este tiempo hablar de esta palabra, de un mandato, de una orden, de una ordenanza, muchas veces a nuestro actual pensamiento, actual humanismo de este mundo, nos trae un pensamiento de repeler. Muchas veces el ser humano, como todo piensa que es relativo, que puede poner su pensamiento, su parecer, cuando nos hablan de ordenanza, de mandato, eso produce muchas veces un rechazo. Por acá el que está dando el mandato es el propio Dios. Dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Qué importante es que este conocimiento no esté solo en leerlo, sino en cultivarlo, en profundizarlo, en madurarlo. Y la palabra nos dice que únicamente seremos prosperados y nos irá bien en todo lo que hagamos. Muchas veces oramos, ¿no?, a nuestro Dios para que nos ayude y para que nos prospere, y no hablamos de lo material muchas veces solamente, sino también hablamos de que nos prospere como creyentes, como hombres, como mujeres en nuestra vida. Y muchas veces nos olvidamos el mandato de nuestro Dios, ¿no?, de que se esfuerce, que sea valiente, que se instruya, que madure en la palabra, que miremos con diligencia cómo andar, ¿no? Como dice ese pasaje, mirar cómo andar como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo y poder tener una reflexión, ¿no?, para nuestra vida personal, un consejo para vivir sabiamente. Muchas veces en la palabra encontramos muchos pasajes bíblicos que nos hablan de la sabiduría, de cómo vivir. Veamos, el propio apóstol Pablo a Tito le decía, le animaba a andar, a vivir sabiamente, y le animaba también a ser ejemplo hacia otros en estas acciones. Al ser ejemplo nos está exhortando para que nosotros reflejemos con nuestra integridad y seriedad las enseñanzas. Y muchas veces nos produce que el decir, bueno, pero tenemos debilidades, tenemos pecado en nuestra vida, pero la palabra nos insta justamente a esforzarnos, a esforzar nuestra vida, a contender contra nosotros mismos, a ir al espejo de la palabra para que nos ayude para poder ser íntegros en nuestra vida. Se nos dice que debemos vivir sabiamente y reflejar
integridad para ser verdaderos cristianos. Obviamente nos miramos a nosotros mismos, me miro a mí y digo, ¿cómo puedo yo hacer esto? Y bueno, obviamente solo con la fortaleza del Espíritu para mi vida. Únicamente la guía que puede, que cada día, si el poder esforzarme en poder cumplir lo que Dios quiere para nuestra vida y no caer solo en el pensamiento de decir, bueno, como soy un ser débil, como tengo pecado, como mi vida no puedo ser perfecto como fue el Señor Jesús, no puedo ser íntegro. La palabra me insta a vivir sabiamente. Sabemos que seremos completos cuando el Señor nos llama a su presencia, pero también debemos transitar ese camino de poder andar hacia aquel lugar. Dice allí en Efesios, el mismo apóstol Pablo decía, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Sed imitadores de Dios. El propio Señor Jesucristo es que podíamos imitarlo, y el propio apóstol Pablo decía, sed imitadores de Él en cómo andar. Así como Pablo era imitador de Cristo. Vivir sabiamente, no como el mundo vive, ¿no? El mundo vive como necios, alejado de Dios, sino imitar a Dios en humildad, en unidad, en amor. Eso es lo que debemos de caminar como sabios. Muchas veces no crecemos porque únicamente entendemos y confiamos en la sabiduría de Dios, sino que necesitamos también la ayuda de Dios y pedirle a Él que habla a nuestros corazones mediante su palabra para vivir lo que Él demanda de nosotros. Y no tan solo muchas veces conocer un pasaje, conocer qué es lo que dice acerca de cómo explicarlo, cómo hacer un mensaje, como podemos estar haciendo en esta hora, como lo estoy pudiendo preparar en dependencia de Dios, sino también en poder pedirle a nuestro Dios que sea aplicada a nuestra vida, que cuando vamos al espejo de la palabra, seamos sinceros con Dios, ¿no? Ser sincero, ¿no? Esa palabra delante de Dios. El mismo apóstol Pablo describió su vida pasada, que era insensato, ¿no? Y no quería vivir como él, sino que él tuvo un cambio en su vida. Muchas veces necesitamos entender todo lo que nos pasa cada día y que debemos cambiar. El vivir como Dios desea no es fácil. Por eso debemos ir a la palabra sinceros con nosotros mismos y comprender que somos faltos, que no alcanzamos y que debemos, aparte de conocer, también practicar, y eso nos ayudará a edificar nuestra vida y edificar a otros, y también en un mundo que vive con tanto pecado y con tanto descontrol, poder ser sabios para ayudar a otros a seguir a Cristo. Y para finalizar, podía leer un pasaje que muchas veces debemos pedirle a nuestro Dios, ¿no? Pasaje tan importante que es frente a esto de ser sabios, dice en Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche. La clave es pedir a nuestro Dios y también transitar y practicar y hacer lo que Él quiere para cada uno de nosotros, para ser mejores cristianos y cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Recordemos la orden de Dios a Josué, el mandato de Dios. Sé fuerte y valiente. Como decíamos, estudia, medita, obedece la palabra de nuestro Dios. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde vayas. Que el Señor nos bendiga.